¿Por qué sentimos dolor? Es una pregunta que no es fácil de responder porque el dolor tiene una complejidad mucho mayor de la que nosotros pensamos. Parece que el dolor es simplemente algo que surge, una sensación que surge cuando nos hacemos daño en algún tejido y realmente tiene mucha más complejidad aparte de hacerse daño en un tejido. Lo primero que tenemos que saber es que el dolor es bueno y es necesario. Es una alarma que nos avisa del peligro y nos motiva para ponernos a salvo o para evitar llegar a ese punto o a ese momento de peligro. Igual que otros sistemas corporales como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, pues también hay un sistema de dolor, que mucha parte de ese sistema de dolor es el sistema nervioso. Este sistema de dolor, igual que otros sistemas corporales, tiene su propia complejidad, tiene su propio funcionamiento, pero está interrelacionado con todo el resto. Y a veces puede fallar. Puede fallar no produciendo el dolor necesario, no produciendo dolor suficiente, como puede ser una alteración genética. Hay personas que no sienten dolor porque tienen una alteración en un gen y no pueden sentir ningún tipo de dolor. Esto conlleva un riesgo enorme para su vida porque se lesionan y sobre todo de bebés y de pequeños se autolesionan con muchísima facilidad. Y aparte, cuando hay un riesgo mayor para la supervivencia, el dolor puede no aparecer. El sistema de dolor puede decidir no encender la alarma de dolor porque hay un riesgo mayor para la supervivencia. Hace poquito vi una foto de un corredor de los Sanfermines que tenía el muslo completamente abierto y iba corriendo porque el toro le perseguía y luego en algunas declaraciones dijo que él no sentía dolor. Realmente él en ese momento es necesario no sentir dolor para que pueda seguir corriendo porque si no el toro le hubiera matado. Y a veces este sistema de dolor produce demasiado dolor. Es decir, cosas que deben doler poco duelen mucho y cosas que no deberían doler, duelen. Hay un símil, una metáfora muy buena para explicar el dolor, que es que el dolor funciona como una alarma. Tenemos unos sensores, tenemos cables y tenemos centralita, como en las alarmas. Los sensores en una alarma son las cámaras, detectores de humo, detectores de movimiento, se encienden y empiezan el mensaje de que algo puede ser peligroso, de que algo está pasando. Los cables llevan el mensaje en forma de electricidad a la centralita, que recibe el mensaje de que hay peligro y tiene una programación para encenderse o no con el mensaje recibido de los cables. Pues en nuestro cuerpo los sensores se llaman receptores. Tenemos receptores en los sentidos corporales, sobre todo en la piel, de tacto, de presión, de temperatura, receptores químicos, receptores internos de que algo está pasando en la musculatura, en los ligamentos, en los órganos. Los cables serían las neuronas que reciben y envían el mensaje de peligro en forma de electricidad. Las neuronas se encienden o se apagan según los neurotransmisores, que son las sustancias que emiten los receptores. Y las neuronas se encienden cuando reciben esos neurotransmisores para enviar ese mensaje eléctrico a la médula y el cerebro, que sería nuestra centralita. Primero llega a la médula, donde se hace una primera modulación del dolor, donde a veces surge una segregación de opioides endógenos, que se llama, que son analgésicos propios de nuestro cuerpo. Y luego ese mensaje llega al cerebro, que recibe el mensaje y se enciende o no se enciende la alarma según la programación interna, igual que una centralita. A veces, igual que en una casa, pueden existir falsas alarmas, que es lo que decimos de estos errores de nuestro sistema de dolor. Los receptores se vuelven más sensibles y envían electricidad sin que exista peligro. O también, y a veces pasan las dos cosas, la programación interna aumenta la sensibilidad de todo el sistema. Es decir, la programación que haya en nuestro cerebro, en nuestro órgano principal del sistema de dolor, esas conexiones eléctricas, porque eso es la programación en el cerebro, son conexiones eléctricas, conexiones de una neurona con otra que se activan con un patrón determinado según reciba una información
u otra. Pues esa programación interna puede aumentar la sensibilidad del sistema. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Por qué es importante que conozcas esta información sobre dolor? Porque cambiar la programación del sistema puede hacer que emita menos falsas alarmas. ¿Y cómo cambiamos la programación del sistema? Pues aprendiendo los conceptos de dolor que no son erróneos, que no son los que nos han contado de siempre, que separan la lesión del tejido con la sensación de dolor. Si volvemos al ejemplo de la alarma, vemos que el dolor no es la señal que reciben los receptores, ni que la emiten. El dolor es el resultado. Igual que el ruido de la alarma es el resultado de un procesamiento de un mensaje enviado a través de los cables, recibido por los sensores a través de los cables hacia la centralita, y ya de ahí se emite el sonido, el ruido de la alarma. El dolor es lo mismo, es el resultado de todo ese procesamiento desde los receptores, pasando por las neuronas, pasando por la médula, y cuando llega al cerebro se hace consciente esa señal de peligro. El dolor no es el daño, el dolor no es la señal que activa los receptores. El dolor es el resultado, es la sensación, es el ruido que hace nuestro cuerpo para avisarnos de que algo pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando suena una alarma, cuando hay una falsa alarma? Pues cuando tú te das cuenta de que ha sonado la alarma y en tu casa no pasa absolutamente nada, pues hay que llamar al técnico de la alarma si esa falsa alarma se repite con frecuencia para cambiar esa programación. En este caso, la propia persona, tú que estás escuchando esto ahora mismo, eres el técnico de la alarma, pero eres aprendiz porque todavía no tienes los conocimientos. Entonces, poquito a poquito vas a ir aprendiendo las instrucciones para reprogramar tu sistema de alarma, para reprogramar tu sistema de dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hacemos esta desprogramación, esta reprogramación de la alarma? Pues lo primero, aprender cómo funciona la alarma, aprender biología del dolor, con estas metáforas que te cuento, por ejemplo, de la alarma y con muchas otras que te contaré. Por otro lado, borrar la información errónea, eliminar las creencias que tienes y que te han hecho aprender a través del aprendizaje de manera totalmente inocente e inconsciente, porque antes todo esto no se sabía, y llevar todo eso a tu terreno, a tu historia de dolor, y dar sentido a tu historia de dolor, comprender por qué duele en algunos momentos, por qué en otros no, por qué no se quita el dolor, y luego después introducir la nueva información, y de nuevo dar sentido a la historia de dolor ya con esta información nueva. Después hay que probar la alarma, lo que llamamos nosotros afrontamiento activo, recuperar las actividades de la vida diaria, que eso probablemente tú ya lo estarás haciendo. Y seguir intentando, como eres aprendiz y estás aprendiendo a reprogramar la alarma, no vas a acertar a la primera. Toda esta información se tiene que integrar y tienes que meter bien la programación y que esa programación funcione una y otra vez de manera correcta para, digamos, decidir que has pasado este proceso. Y hay que seguir intentando hasta la reprogramación completa. Esto puede llevar mucho tiempo, pero merece mucho la pena. Hay que gestionar las posibles recaídas y hay que mejorar la autoeficacia. La autoeficacia es cómo de capaz tú te crees de superar ciertos problemas. En este caso, cómo de capaz tú te crees para superar este dolor crónico o este problema persistente que estás sufriendo. Hay una cosa muy importante y es que el hecho de que el cerebro y el resto del sistema nervioso sea parte esencial en el dolor, en el sistema de dolor, esto no quiere decir que el dolor sea psicológico. Y es importante que lo sepas porque muchas veces se confunde cuando explicamos esto. El dolor siempre es real. El cerebro son células, son neuronas, es electricidad. Y a raíz de ese procesamiento que se hace en el cerebro, nosotros sentimos en la conciencia, en este caso dolor, pero igual que sentimos hambre, igual que sentimos sed, igual que sentimos miedo, frío, calor, son resultados de un procesamiento biológico, neurológico y cerebral, pero no quiere decir que sea psicológico. Está claro que hay una parte de creencias
Pero al final las creencias no son más que conexiones neuronales, que patrones neuronales que hacen que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen de una forma u otra según esa programación. Entonces, bueno, todo puede ser psicológico y nada puede ser psicológico. Pero me refiero a esta expresión de, no tienes nada en el cuerpo, entonces es psicológico. Lo físico y lo psicológico realmente no se puede separar. Por eso esto forma parte, este trabajo de educación en dolor, forma parte de un abordaje biopsicosocial que se llama. Porque vemos la parte biológica, vemos la parte psicológica y vemos la parte social, es decir, todo el contexto de nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, se influye una cosa sobre la otra, no se puede separar. Lo que decimos, el resultado del procesamiento cerebral es el dolor, pero el dolor es una sensación subjetiva. Recuerda que el dolor es el sonido, el ruido, en la metáfora de la alarma. La alarma puede encenderse sin haber peligro. Será una falsa alarma, pero el sonido será muy real y muy intenso y muy molesto. Y lo quieres apagar cuanto antes. Y si no logras que se apague es desesperante. Pues el dolor es una sensación subjetiva en la conciencia, el resultado de un procesamiento cerebral. Los nervios, este sistema de dolor, los cables de ese sistema de dolor y los receptores pueden hacerse más sensibles en diferentes momentos. A veces, digamos, de manera correcta y necesaria y otras veces sin necesidad. ¿Cómo se vuelven estos nervios sensibles? Pues las células cambian, igual que cambian nuestras células del resto del cuerpo, los nervios también tienen posibilidad de cambiar. Se activan de manera más fácil. Un nervio más sensible se activará más fácilmente, más rápidamente y con menor estímulos, produciendo un dolor excesivo, un dolor mayor. Y aparte también hay un cambio físico. Es un cambio que se ve y se mide, por ejemplo, con resonancia magnética. No es un dolor que esté en la cabeza, no es un cambio que esté en la cabeza o una sensibilidad porque es que eres hipocondríaco o hipocondríaca. No, está provocado por sustancias químicas. Entonces, estos nervios se vuelven más sensibles en diferentes circunstancias. ¿Por qué sucede? Pues, por ejemplo, para proteger una zona lesionada mientras se cura. Así, es un aviso que manda el cerebro, el organismo, al individuo para que tenga más cuidado con esa zona corporal. Esa hipersensibilidad en esos momentos es normal que dure unas semanas después de una lesión o enfermedad y después desaparece, incluso cuando todavía no se ha curado. Cuando ya ha estado todo controlado, esa sensibilidad va disminuyendo para volver a ser un nervio como antes. Lo que pasa es que si algo sale mal, esa hipersensibilidad se queda más tiempo o se extiende a otras zonas del cuerpo o incluso las dos cosas. Una zona mayor durante más tiempo. Y es lo que pasa en el dolor crónico, dolor cronificado, dolor persistente o dolor complejo, que también lo llamamos así. Pero hay buenas noticias. Los nervios pueden volver a cambiar a menos sensibles y de hecho eso es lo que pasa en una recuperación normal de una lesión. Y esto es gracias a la plasticidad cerebral. El cerebro es plástico, decimos que es plástico porque tiene posibilidad de cambio, tanto para mal como para bien. Y aunque hay épocas de la vida en la que la plasticidad cerebral es mucho más brutal y el cerebro es mucho más plástico, más cambiante, esa capacidad ya se sabe que no desaparece a lo largo de la vida. Incluso cuando somos ancianos existe plasticidad cerebral, mucho menor, más lenta, pero siempre hay posibilidad de cambio. Por lo tanto, aunque lleves mucho tiempo con un dolor persistente que no desaparece, hay esperanza, porque ese dolor que no desaparece es el resultado de cambios neuronales, de cambios cerebrales, de creencias, de aprendizajes que han hecho que la programación de tu alarma haga que esté funcionando de esta forma. Pero para cambiar la programación tenemos que cambiar las creencias, los comportamientos, tenemos que dar mucha más información, tenemos que hacer un afrontamiento activo y el cerebro responderá a eso. La programación cambiará y el dolor disminuirá e incluso, aunque no lo parezca y aunque parezca imposible, también en muchas situaciones puede desaparecer. Así que mucho ánimo, porque trabajando esto y yendo por este camino, profundizando en este conocimiento del dolor, estás ayudando a la plasticidad neuronal, a tu plasticidad cerebral,
para que los nervios se vuelvan menos sensibles, para que la programación de tu alarma sea más correcta, más acorde con la realidad que está pasando y deje de emitir ese sonido tan horroroso y que tanto sufrimiento te está causando.